Mi nombre es Luis Kalinowski, tengo 28 años de edad, soy oficial del Ejército de Perú. He nacido en Perú, he vivido mucha cultura, gracias a Dios, de mi territorio. Y bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de un resumen básicamente de lo que es Perú, ¿no? Bueno, primero, Perú es un país que estuvo estuvo en una época colonial desde el siglo XVI hasta pues el año 1821, que fue la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. Y bueno, pues hablando un poco sobre la capital de Perú, quisiera hablarles de Lima, ¿no? Lima es una ciudad que fue fundada en los años 1500, a inicios de los años 1500 por, bueno, pues Francisco Pizarro. Y ya viniendo un poco más al tema actual, Lima es una ciudad metropolitana en la cual se ve bastante lo que es la economía de Perú, que la base no está ahí, sin embargo se ve mucho cómo es un resumen de lo que es esta economía, pues, ¿no? La mayoría de personas que tienen sus empresas o negocios en Lima viven de lo que es una economía a pie. ¿Qué significa? Que básicamente de lo que trabajan al día se vive al día siguiente y así. No quiero dar un porcentaje exacto porque no soy economista, pero es más o menos un poco de eso, pues, ¿no? La economía de las personas, la economía del Perú en realidad es bastante amplia. Llega tanto de Lima, llega tanto de la costa, de la sierra, de la selva. O sea, el Perú es un país muy cultural, muy económico, muy, muy bonito en realidad. Es un país del cual yo me he enamorado, no solamente porque haya nacido en Perú, sino porque tiene una historia, tiene una flora, tiene una fauna, tiene una gente increíble en realidad. Y es más, aprovecho para invitarte, Andrew, cuando quieras ir a Perú, completamente bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, cuando quieras visitar a Trinidad y Tobago, estás bienvenido igualmente. Cuando las personas piensan de Perú, hay ciertas cosas que se destacan, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, que es conocido por todo el mundo realmente, por todas las personas con espíritu de aventura. ¿Qué nos dices de Machu Picchu? Exacto. Mayormente, mira, he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, no es la primera vez. Ahora, bueno, para los que nos están viendo, esta entrevista está siendo realizada en Jamaica. Y bueno, no es la primera vez que he viajado al extranjero. Conozco a mucha gente de muchos países del mundo y lo primero que relacionan cuando les digo Perú es Machu Picchu. Pues Machu Picchu ha sido proclamado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es una maravilla visitarla. Te cuento que yo cuando estuve en el colegio, ¿no? Para llegar a Machu Picchu hay varias maneras, ¿no? Y ahora los que están pensando en ir a Machu Picchu, tomen nota. A Machu Picchu se puede llegar desde Cusco, se toma un tren hasta Ollantaytambo y en Ollantaytambo salen caminatas, pueden haber tours, en realidad hay bastante apoyo al turista. O sea, precios van a encontrar bastantes. Entonces yo cuando fui a Machu Picchu, la segunda vez que fui a Machu Picchu, la primera fue con mi familia cuando era yo muy niño. La segunda vez que fui a Machu Picchu fui con mi colegio, cuando tenía más o menos 15 años. Y les quiero contar esta historia porque los que estén pensando de repente en hacer... A ver, en la cultura inca se caracteriza también por haber realizado esta serie de caminos, pues, ¿no? Entonces, desde una zona de Cusco, de Ollantaytambo hasta Machu Picchu, existe una zona de estos caminos que hicieron los incas, o sea, desde el siglo XV les estoy hablando, que siguen esos caminos, se siguen manteniendo bien, gracias pues al Ministerio de Turismo, a las personas, a los mismos turistas que siguen cuidando este patrimonio que es de todos ustedes en realidad. Entonces, cuando fui por este camino inca, tenía 15 años y éramos hombres, sé que iban colegios de mujeres, entonces
no es algo pues súper difícil, ¿no? O sea, estos caminos están especializados para caminar tranquilo, o sea, no es un tema extremo. Sin embargo, cuando llega uno a Machu Picchu, son 3 días de caminata en realidad, pero como les digo, se presta bastante apoyo al extranjero, al turista, van a encontrar comodidades a lo largo de esos 3 días de caminata. Es muy bonito, es una experiencia muy bonita, y cuando uno ya llega a Machu Picchu, se da cuenta de tal impresionante y majestuoso trabajo que tuvieron los hombres pues, de la cultura inca, pues, ¿no? Y se ven esta impresionante arquitectura que fue desarrollada en Cusco. Se ve, se siente uno cuando llega a Machu Picchu, se siente esta mística, esta historia, y es muy bonito en realidad. Entonces, nuevamente invito a los que estén pensando en visitar Machu Picchu, va a ser una de las actividades más interesantes, van a sentir una magia, va a ser algo muy bonito para sus vidas. Para más contenido, favor de suscribirse.